Muy buenos días. ¿Cómo estás? Qué lindo es saber que estás ahí, que me estás acompañando, que estamos juntos para abrir la Biblia. Gracias por estar ahí. Te invito a que traigas tu Biblia y también a orar. Amado Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias porque estás cuidando a nuestros amados y a nosotros. Y saber eso nos hace sentir muy seguros. Y ahora al abrir tu palabra, Padre, te suplicamos que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas se mueva potente entre nosotros. Gracias, Padre. Te amamos. Amén. La meditación de hoy lleva por título ¿Para qué más? Así que teniendo sustento y abrigo, entonces estemos contentos con esto. Primera de Timoteo 6:8. El sol tropical se oculta en la playa. Un banquero contempla el muelle de un pueblecito costero y ve llegar a un pescador que trae en su pequeño bote varios peces de buen tamaño. El banquero le pregunta: ¿cuánto tiempo te llevó pescar estos peces? Un par de horas, señor, responde el hombre. ¿Por qué no permaneciste más tiempo en el mar pescando? Hubieras pescado más. El pescador asegura que tiene lo suficiente para satisfacer las necesidades de su familia. ¿Y qué haces con el resto del tiempo?, le pregunta el banquero. Bueno, duermo hasta tarde, pesco un poco, juego con mis hijos, hago la siesta y voy todas las noches al pueblo a tocar guitarra con mis amigos. Tengo una vida ocupada, amena y feliz. El banquero le aconseja: soy consultor financiero y creo que deberías invertir más tiempo en la pesca. Con los ingresos comprarías un bote más grande que este bote y podrías comprar varios botes más. Entonces tendrías una flota de botes pesqueros. En vez de vender el pescado a un intermediario, los podrías hacer directamente a un procesador. Después podrías abrir tu propio procesador, controlar la producción, el procesamiento y la distribución, y salir de este pueblecito e irte a una ciudad grande. En fin, podrías crecer. ¿Y cuánto tiempo tardaría eso?, preguntó el pescador. Y más o menos entre 15 y 20 años, le contestó el banquero. ¿Y luego qué? Podrías vender las acciones de tu empresa, te volverías rico, tendrías millones. Sonríe el banquero. ¿Millones? ¿Y luego qué? Luego te podrías retirar. Podrías irte a vivir a un pueblecito en la costa donde podrías dormir hasta tarde, pescar un poco, jugar con tus hijos, hacer la siesta, ir todas las noches al pueblo, tocar la guitarra con tus amigos, libre de preocupaciones. Y el pescador le contestó: ¿acaso no es eso lo que tengo ahora? Esta no es una invitación al conformismo, no, ni a la mediocridad, sino a la evaluación del ritmo de tu vida. ¿Trabajas por necesidad o trabajas por obsesión? ¿Tienes tiempo para tu Dios creador y para tu familia o vives solo en función de hacer una fortuna? Recuerda hoy, piensa en el versículo que leímos al principio, registrado en 1 de Timoteo 6:8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. No dejemos que el amor al dinero ocupe el primer lugar en nuestro corazón y nos separe de nuestro Dios creador, de nuestros amados y así también de la vida eterna. Ahora pasamos a la lección del miércoles 29 de julio, que lleva por título El Espíritu, la Palabra y la Testificación.
La palabra de Dios está en el corazón mismo del testimonio de la Iglesia del Nuevo Testamento. El sermón de Pedro el día de Pentecostés se basó principalmente en el Antiguo Testamento para demostrar que Cristo era el Mesías. El discurso final de Esteban fue un repaso de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Pedro mencionó que Dios ha enviado su palabra a los hijos de Israel. Hechos 10, 36, versión de Jerusalén. Y luego compartió la historia de la resurrección con Cornelio. El apóstol Pablo se refirió una y otra vez a las grandes predicciones del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías, y Felipe explicó cuidadosamente a un deseoso etíope el significado de la predicción mesiánica en Isaías 53. En cada caso, los discípulos proclamaron la palabra de Dios, no la propia. La palabra inspirada por el Espíritu fue la base de su autoridad. Te invito a que leamos algunos versículos del libro de Hechos. Vamos a empezar con Hechos capítulo 4. ¿Qué nos enseñan estos pasajes acerca de la relación entre el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el testimonio de la Iglesia del Nuevo Testamento? Hechos 4, versículo 4 y 31. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Y ahora el versículo del capítulo 4, el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora vamos al versículo 8. Capítulo 8, versículo 4. 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ahora pasamos al versículo 13, al capítulo 13, versículo 48 y 49. Capítulo 13, versículo 48 y también el 49. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Ahora pasamos al capítulo 17, versículo 2. 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y por último, capítulo 18, versículos 24 y 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. El mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios trabajó a través de la palabra para cambiar vidas. Hay poder vivificante en la palabra de Dios, porque gracias al Espíritu es la palabra viva de Jesucristo. Te invito ahora a que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. ¿Por qué la palabra de Dios es tan poderosa para cambiar vidas? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y por último, busquemos Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida, cada orden es una promesa aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. La razón por la cual la Biblia tiene tanto poder para transformar vidas es porque el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia, en primer lugar, nos inspira y nos cambia a medida que la leemos. Al compartir la palabra de Dios con otros, el Espíritu Santo trabaja para cambiar su vida a través de la palabra que Él mismo inspiró. Dios ha prometido bendecir su palabra, no nuestras palabras. El poder está en la palabra de Dios y no en la especulación humana. Y recordemos que es el mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios, que trabajó a través de la palabra para cambiar la vida humana, la vida de cada ser humano que entrega su corazón al Espíritu Santo, al Dios Creador. Hay poder vivificante en la palabra de Dios porque gracias al Espíritu Santo, la palabra viva de Cristo trabaja en nuestras vidas, cambiándonos y haciéndonos más semejantes cada vez a nuestro Dios Todopoderoso. Espero que tengas un muy bendecido día lleno de la paz de Dios. Y recordemos, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. El tiempo está pasando. ¿Y qué estamos haciendo? Recuerda, si oyes hoy su voz, por favor, no endurezcas tu corazón.